están, queridos estudiantes? Para mí es una alegría volverlos a ver a través de este medio de comunicación. Y bueno, el tema que nos toca es para quinto de secundaria, el sistema de medidas angulares, trigonometría, y empezamos ya. Tenemos que, antes de definir los sistemas de medida angular, tenemos que entender claramente qué es un ángulo. El ángulo es una abertura entre dos semirrectas. Entonces, la definición que nos da el texto nos dice que aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo significa una semirrecta, alrededor de un punto fijo llamado vértice. El vértice es el lugar donde se unen las dos semirrectas. También podemos decirle origen, desde una posición inicial hasta una posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en el mismo plano, ¿sí? Por lo tanto, debemos considerar dos tipos de rotaciones. Aquí tenemos el sentido antihorario. Antihorario significa en contra de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que de este punto que ven acá, vemos de este punto, ¿sí?, hasta este otro punto se ha movido, hasta este otro punto se ha movido, y desde ese punto hasta ese otro punto se ha movido. Entonces, este ángulo que se forma acá, va a ser positivo si va en este sentido, contra las manecillas del reloj. Si el ángulo tiene rotación en sentido contrario a las agujas del reloj antihorario, la medida del ángulo será positiva. Entonces aquí se está definiendo al ángulo ya como con una medida. Este ángulo, amplificando, decimos que es alfa. Este ángulo dice alfa, ¿no? Entonces, si se ha abierto, ha rotado en este sentido, es positivo, pero también puede rotar en sentido contrario. En este caso, en sentido horario, o sea, como las manecillas del reloj, ¿no? Entonces vemos que las dos semirrectas han rotado, pero en este sentido han rotado, así han rotado. Entonces es un ángulo negativo sería el ángulo. Si el ángulo tiene rotación en el mismo sentido que las agujas del reloj o manecillas del reloj, este ángulo beta, este símbolo que ven se llama beta, este es beta, es como una B de carta, entonces va a ser negativo, Seguimos. Los ángulos se clasifican según su medida. Bueno, nosotros ya hemos definido en la primera clase qué es la trigonometría, ¿sí? La trigonometría era esa rama de la matemática que estudia el triángulo y su relación entre lados y ángulos. Por lo tanto, los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados se van a clasificar en tres, que son los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Equilátero será aquel triángulo que tiene tres lados iguales, isósceles dos lados iguales y uno diferente, escaleno tres lados diferentes. Eso hemos aprendido en la clase anterior. Pero ahora tenemos los ángulos. Aquí tengo un ángulo agudo. Por lo tanto, por sus ángulos, los triángulos se van a clasificar en dos, rectángulos y oblicuángulos. Entonces, un ángulo agudo, recuerden que la palabra clave es 90 grados. Si son menores a 90 grados y mayor que 0, entonces es un ángulo agudo. Tengo un ángulo recto de 90 grados. Ángulo recto también puede ser definido como un cuadrado punto. En algunos textos nos regalan, ¿no? Aquí ponen un cuadrado, o también simbolizan con un cuadrado o con un cuadrado con un punto al centro. Eso representa 90 grados o pi medios, ¿sí? El ángulo obtuso, ya saben, los obtusángulos, es aquel ángulo que tiene más de 90 grados y menos de 180. Tampoco puede pasar de 180 porque ya sería un ángulo recto. También tenemos el ángulo llano. Ese es el ángulo llano, ya es igual a 180 grados. Un ángulo llano es como decir en el piso, ¿no? Prácticamente es en el piso. Tenemos un ángulo cóncavo, es el que ya se pasa de los 180 grados, ¿no? Y es menor que 360 grados y mayor que 180. Y también podemos tener un ángulo convexo, es el ángulo que mide entre 0 y 180 grados, ¿no? Entre 0 y 180 entonces tenemos un ángulo convexo.
Esos serían los 6 tipos de ángulos más conocidos, a pesar que puede haber un ángulo completo. Bueno, es aquel que da una vuelta entera, que equivale a 360 grados, pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente puede ser 360 grados, puede ser 400 grados centesimales o 2 pi radianes, que según el sistema que tengamos, ¿no? Ahora nos toca hablar sobre los ángulos complementarios y suplementarios. Un ángulo complementario. En la vida real se escucha muchas veces: tú eres mi complemento, dicen, ¿no? Entonces, esa pareja, ambos se complementan. Entonces, dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Quiere decir que es 90 grados, un ángulo recto, ¿sí? Aquí tenemos una medida de un ángulo X, ¿no? Aquí está el ángulo X. Vamos a pintarlo un poquito. Acá está el ángulo X. Y aquí tengo un ángulo Y. Si X más Y me da 90 grados, entonces podemos afirmar que este sí es un ángulo de 90 grados. Entonces yo digo, si X más Y es igual a 90 grados, entonces estamos hablando de ángulos complementarios. Ejemplo: si X midiese 45 grados, entonces Y también tiene que valer 45 grados. Si X vale 60, Y tiene que valer 30. Y así, por ejemplo, si Y vale 20, X tendría que valer 70, porque sumado me tiene que dar 90 grados. Mientras que los ángulos suplementarios son aquellos dos ángulos que sumados me dan 180 grados, o también, como hemos visto, son un ángulo llano, ¿sí? Entonces, ambos son suplemento. Entonces, sumado X más Y, en este caso me va a dar 180 grados. Aquí vemos que el ángulo X, aquí está el ángulo X, y el ángulo Y, sumados me dan 180 grados o forman un ángulo llano. Entonces, ambos son suplementarios. Y suplemento de X y X suplemento de Y. Eso es muy importante. Muy bien. La medida y determinación de un punto en el círculo unitario. Vamos a hablar sobre el círculo unitario, o también conocido como el círculo trigonométrico. Si logramos que el centro de una circunferencia coincida con el origen de coordenadas, aquí está, y que esta circunferencia tenga un radio cuya medida sea la unidad del sistema, entonces hablamos de un círculo trigonométrico. En algunos textos de trigonometría le llaman círculo goniométrico, un gonio de ángulo. Entonces, donde A es el origen del arco, aquí podemos ver, está coincidiendo con el sistema de ejes cartesianos. Tenemos el eje X, ¿no?, de abscisas, eje Y de ordenadas. Entonces, el primer segmento A coincide con X. Y bueno, aquí el segundo segmento, este sería, ¿no?, el otro segmento, ya puede estar donde sea. Aquí está formándose un ángulo, ¿sí? Entonces, B, origen de complementos. ¿Por qué complemento? Porque complementario sería 180 grados, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ángulo y en esta otra parte tenemos otro ángulo. A su prima, aquí tenemos a su prima, origen del suplemento. Entonces, ¿por qué suplemento? Entre A y A' hay 180 grados, por eso los dos serían suplementarios. Este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá son suplementarios. Y CT, toda esta circunferencia se llama circunferencia trigonométrica. Ya, seguimos. Sistemas de medición. Existen varios sistemas de medición de ángulos, pero vamos a ver solamente 3. El sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radian o radial, ¿sí? El sistema sexagesimal se abrevia con la letra mayúscula S. Es conocido con el nombre de sistema inglés porque ellos los han adoptado más, pero sin embargo el sistema sexagesimal tiene un origen mucho más antiguo. El origen del sistema sexagesimal viene pues desde las pirámides de Egipto, desde los babilonios, ¿no?, porque ellos son los que contaban de 60 en 60. Ese legado de los babilonios lo tenemos cuando medimos la hora, el tiempo, ¿no? Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Así son todos nuestros relojes. Los relojes no marcan de 10 en 10 o de 100 en 100. Marcamos en 60 segundos
un minuto, 60 minutos, una hora. En este caso, 60 minutos va a ser un grado y 60 segundos un minuto. Entonces acá pueden ver que tenemos un grado, ¿sí? Un grado. Y lo interesante en este sistema es lo siguiente. Fíjense que si yo pongo un grado se pone como superíndice un pequeño círculo. Entonces eso es igual, va a equivaler a 60 minutos. 60 minutos equivale, ¿no? Y aquí está, un minuto sexagesimal y un segundo sexagesimal, dos apóstrofes, una apóstrofe. Equivalencia, un grado 60 minutos y un minuto igual a 60 segundos. Un grado va a ser igual a 3600. ¿Por qué? Porque simplemente es multiplicar 60 por 60. 6 por 6, 36. Y de ambos ceros, dos ceros, sería 3600. Quiere decir que una hora tiene 3600 o un grado tiene 3600 segundos. Seguimos avanzando. La forma para medir ángulos ya, digamos, en el cuaderno es lo que conocemos como el transportador. Este es un transportador que, si ustedes ven de acá, de 0 a 90 grados un ángulo recto, de hasta 180 un ángulo llano, tenemos a 270 y finalmente una vuelta entera sería 360 grados. También podemos empezar por el otro lado. Miren, vamos en sentido antihorario. Aquí pueden ver un 10 pequeño, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En el otro lado también podemos empezar aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora nos iremos al sistema centesimal. El sistema centesimal es conocido con el nombre del sistema francés. Existen varios sistemas de medición, ¿no? Entonces, centesimal es aquel que se abrevia con la letra mayúscula C, también llamado francés. Tiene como unidad el grado centesimal. Se diferencia de que antes poníamos solamente un circulito como superíndice. Aquí ya ponemos una letra que es la G de grado. Dicho sistema divide el ángulo una vuelta entera en 400 grados. Dijeron, ¿para qué vamos a dividir en 90? De una vez dividamos en 100. Y esa fue en la época de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, de esa manera entra el sistema centesimal y un minuto centesimal tiene prácticamente 100 minutos, ¿no? Un grado tiene 100 minutos y un minuto tiene 100 segundos. Entonces, de 100 en 100. Por lo tanto, un grado va a tener 100 por 100, ¿no? Sencillamente 10.000 segundos, una multiplicación de 10.000 segundos. Existen también sus reglitas, ¿no? Se llama transportador centesimal, tal vez logren ver, pero aquí la vuelta entera tiene 400 grados. Fíjense, de 0 a 100, aquí está 100 grados, ¿no? Un ángulo recto 100 grados, un ángulo llano aquí sería 200 grados, 300, y una vuelta entera aquí tiene 400 grados, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora vamos a ir al sistema más importante de medición, que es el sistema radian o radial. Existen varios sistemas, pero el radial o radiánico es el más importante. Se abrevia con la letra R, también llamado circular o internacional. Es aquel que tiene como unidad un radián y utiliza el número fantástico pi, que es 3,14159 y 50 millones de decimales. Aquí ahora nos aparecen las equivalencias, ¿no? 180 grados, un ángulo llano, va a ser a pi radianes, como a 200 grados centesimales. Una vuelta entera pues sería 360 grados, 400 grados y 2 pi radianes. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos este sistema para medir en radianes. Una vuelta entera, 2 pi radianes. Media vuelta pi, cuarta vuelta pi medios, un octavo de vueltas de pi cuartos, y así se va encontrando pi sextos, pi tercios, 2 tercios de pi, 3 cuartos de pi, 5 sextos de pi, 7 sextos de pi, y así muchas medidas. Y estos puntos que tenemos son los ángulos notables, ¿no? Estos son los ángulos notables que lo vamos a ver más adelante. Los métodos de conversión de ángulos de un sistema a otro sistema, bueno, hay un canal de fórmula. La imagen que están viendo arriba ya es simplificado. Sexagesimal sobre 180 es igual a centesimal sobre 200 y radian sobre pi radianes. Es la misma fórmula, solamente que se ha simplificado el 2, se ha sacado la mitad.
Y también el texto, a eso se llama relación fundamental, por supuesto, ¿no? Y el texto que les mandó el Ministerio de Educación, tenemos de, si quieren ir de sexagesimal a centesimal o a radianes, aquí están dos fórmulas. Ya está, podemos decir, despejado, ¿no? De centesimal a radianes y a sexagesimal, entonces eligen la fórmula que van a utilizar dependiendo de la pregunta. Y bueno, ya hemos llegado, esa es la teoría. Y ahora nos falta resolver los ejercicios en clase, ¿no? Por ejemplo, realiza la siguiente suma y resta de ángulos. 532 grados 26 minutos 3 segundos más 200 grados 53 minutos 18 segundos. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase y espero que sigan conectándose a la clase.